Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Quiero que hoy prestemos atención a lo maravilloso que Dios va a hablarnos, porque creo que es de vital importancia entender la función que cumple nuestra mente en la trascendencia o intrascendencia de nuestra vida. Muchas personas, lamentablemente, no le dan la importancia que tiene el desarrollar una buena mentalidad. Porque en ocasiones pensamos que la forma en que nosotros direccionamos nuestras emociones, sentimientos y pensamientos no tienen una repercusión literal en cómo nos va en la vida. Y claramente eso es un error, porque nosotros somos en gran medida el fruto de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos van gestionando una cosmovisión, una interpretación de los acontecimientos, van formando nuestro carácter y van construyendo nuestra conducta. ¿Y qué significa conducta? Manera de conducirnos. Y claramente la forma en que nosotros pensamos, vamos a tomar decisiones, y las decisiones van a marcar claramente nuestro estado, ya sea interno y externo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, pensando en esto, la Biblia habla una y otra vez de aprender a desarrollar una mentalidad en Cristo. A tal punto que en un momento determinado, la Escritura dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Cuáles son las características? De eso vamos a comenzar a hablar. Cuando una persona aprende, cuando un creyente aprende a desarrollar la mente de Cristo, claramente que va a ser alguien victorioso en la fe, victorioso en el Señor. Mucha gente hoy sufre adversidades, situaciones calamitosas, pero no porque sea básicamente algo que Dios esté permitiendo en sus vidas. Es que en ocasiones la forma en que nosotros meditamos, pensamos y accionamos es lo que nos lleva a una condición que no queremos estar. Y la raíz del problema se encuentra en la forma en que pensamos. ¿Verdad que los pensamientos marcan una condición interna? Si yo no aprendo a pensar como Cristo piensa, nuestro estado interior puede verse perjudicado. Cada pensamiento despierta una emoción, ¿sí o no? Cada pensamiento despierta un sentimiento. O sea, los pensamientos claramente dentro de nuestra mente desprenden un estado interior. Y en ese estado interior nosotros comenzamos a contemplar no solo lo que pasa adentro, sino lo que sucede afuera. Y allí nosotros, de acuerdo a la sabiduría que tengamos en la mente, vamos a ir comenzando a tomar decisiones. Hay gente que tiene un problema muy serio con la mente. Por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, la mente de Cristo. ¿Sabía usted que todo hijo e hija de Dios puede desarrollar la mente de Cristo? Yo le hago una pregunta. ¿Jesús venció? ¿Usted alguna vez ha leído en algún pasaje de alguno de los 4 evangelios diciendo, por ejemplo, los apóstoles mencionando que Jesús era una persona totalmente depresiva, bipolar, con estados de ánimo cambiantes permanentes? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Usted ha leído alguna vez, por ejemplo, que algún escritor de los evangelios comience a escribir en relación a que Jesús era una persona miedosa, era una persona impulsiva para tomar decisiones? No. Pero era una persona que, a pesar de que era Dios hecho hombre, también era 100% hombre y tomaba decisiones. Pero Cristo había aprendido a manejar claramente el dominio de lo que pensaba, y eso le generaba a él un estado de espiritualidad profundo para que pudiera claramente salir victorioso de cada circunstancia que se le iba presentando en la vida. Vamos a ver rápidamente lo que dice 1 Corintios 2:16, y esto es importante. Dice, porque ¿quién
conoció la mente del Señor. Esto es brillante. Nosotros a veces nos quedamos admirados al ver, por ejemplo, la mente de los grandes famosos de nuestros días, de aquellos que admiramos, por decir, che, qué mente brillante, ¿sí o no? Pero nosotros pensamos que esa mente brillante es porque sabe contestar cosas de memoria o porque tiene un alto contenido de información que logra memorizar y entonces después desplayarse con buena semántica y narrativa, lo cual todo eso es muy bueno. Quizás otra persona puede decir, bueno, ¿cómo se llama este Musk, verdad? Elon Musk. ¿Verdad? Es una mente brillante, es un elegido, porque vemos cómo desarrolla toda su ingeniería y la fortuna que ha logrado acumular. Pero mucha gente no ha entendido que la única mente que usted y yo debemos admirar con profundidad, y no solamente admirar, sino aprender a caminar en ella y a desarrollarla, es la mente de Cristo, porque no va a haber otra mente más brillante que la de Cristo. Si admiramos la mente de Salomón en un momento determinado, que es sabiduría, pero esa sabiduría que Salomón profesaba tampoco era producto de su humanidad o de su propia intelectualidad. Él la había pedido a Dios y era una sabiduría que había venido de parte de Dios. Y el mismo Señor dijo, bueno, la verdad que Salomón era una persona sabia. Sin embargo, hay uno que es mucho más sabio y que no solamente tiene sabiduría, es la sabiduría. No tiene amor, es amor. Él es el todo en todo y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es importantísimo porque a Él nosotros debemos imitar. En su mente debemos crecer, porque claramente nuestra mente no solamente va a desarrollar algo genuino y poderoso en nuestro interior, sino que cuando nosotros desarrollamos la mente de Cristo, la paz gobierna nuestro corazón, el gozo gobierna nuestro espíritu, la sabiduría gobierna nuestros pensamientos. O sea que no tendría que ser una opción, debería ser algo que nosotros claramente deseemos construir todos los días. La mente de Cristo, pero es algo, por ejemplo, mire que yo trato de encontrar predicaciones que realmente tengan contenido espiritual y sabiduría espiritual. Y cada vez son menos los púlpitos en donde logro encontrar ese tipo de sabiduría. Y claro, y cuando uno quiere, bueno, a ver, déjame, ¿quién habla de la mente de Cristo o de cómo construirla? Se te hace casi imposible, porque son temas que muchas veces para lo que la gente expecta hoy dentro de cuatro paredes, no es algo que le apetezca. La mente de Cristo no va a hacer la diferencia en mi vida. Decime qué Cristo tiene para mí, materialmente hablando, familiarmente hablando, económicamente hablando. Y la gente se va construyendo una expectativa de éxito terrenal, cuando en realidad lo que usted y yo debemos siempre anhelar es la sabiduría de Dios, que es mucho más precioso que el oro, que la plata, que todo bien preciado. Debemos atarla a nuestro cuello y vivir en ella. Y solo la mente de Cristo puede ayudarnos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, en su mente. Entonces, la mente de Cristo no puede ser desarrollada por alguien que no le conoce a Él. La mente de Cristo no puede ser desarrollada por alguien que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por eso que dice, ¿quién conoció? Esa palabra conocer es ¿quién se hizo uno? ¿Se entiende, verdad? ¿Quién se hizo uno con la mente de Cristo? Nadie puede acceder a ese lugar de profundidad, de revelación, si no ama a Dios, si no se ha hecho uno con el Padre, si no ha nacido de nuevo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esto es glorioso, mi hermano. Porque el Espíritu de Dios
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos da a conocer lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe estas cosas, ni tampoco puede entenderlas, porque es natural, no ha nacido de nuevo, no puede tener la mente de Cristo. Mas nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso al conocimiento profundo de los misterios más gloriosos de todos los tiempos. Esto es riqueza espiritual. Esto es riqueza de la profundidad de Dios. Por eso que Pablo oraba y decía: yo oro para que Cristo les sea revelado y puedan ustedes entender cuál es la supereminente grandeza de su poder, las riquezas de su gloria, la cual opera en el cuerpo de Cristo. Y Pablo oraba diciendo: ojalá que esta gente entienda que hay cosas mucho más profundas y gloriosas que lo que ven nuestros propios ojos a corta distancia. Me duele mucho ver la condición de no pocos creyentes ansiosos, llenos de estrés, llenos de preocupación, tomando decisiones incorrectas todo el tiempo, pegándose una y otra vez con la misma pared. Ya, mi hermano, ya el chichón no es pasajero, ya están achichonados. Tienen unos chichones así, pon. Entonces van y se buscan al famoso de modo que le diga: ese chichón es la marca de tu registro y tu asignación en el reino. No, ese chichón es producto de que te das una y otra vez con la cabeza y Dios te dice: ya cambiá, salí de ahí, maravilla. Cambiá la mentalidad, cambiá la forma de pensar. No adaptes la Biblia a tu mente, adapta tu mente a la mente de Cristo. Dice: ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Es decir, usted se ha dado cuenta que hoy día hay creyentes que son osados. Hasta le dicen a Cristo cómo tiene que pensar. Quieren instruir la Biblia. Le dan su propia interpretación a la Escritura, cuando en realidad la Biblia no dice lo que nosotros queremos que diga. La Biblia dice lo que Dios quiso decir. ¿Nos gusta a nosotros o no? Y todo lo que la Biblia enseña tiene una repercusión en nuestra mente, es decir, confronta nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía. Por eso es que hay que tener humildad para dejarse enseñar por Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva y a Adán? Que cuando vino la serpiente, cuando vino Satanás, le dijo: pero ¿por qué tú tienes que guiar tu vida de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios? Así que Dios te ha dicho que si tú comes de ese árbol ciertamente vas a morir. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Claramente no estaba hablando de una manzanita o de una pera. No estaba hablando de un árbol con un fruto literal que se podía comer con nuestros dientes. Lo que estaba hablando era de un fruto espiritual, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el árbol donde el ser humano podía acceder y ya no dejarse guiar por Dios, sino yo soy el que determino lo que está bien y lo que está mal. No necesito a ningún Dios que me diga cuáles son mis límites. En todo caso, si yo voy a creer en Él, que Él se adapte a mi forma de vivir, a mi forma de pensar y a mi forma de decidir. ¿No es parecido a lo que pasa hoy? Claramente. Entonces Satanás le dijo: ¿sabes qué? No vas a morir nada. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a ser como Él. Y si eres como Él, estás a la medida de Él, entonces no lo necesitas a Él. Entonces ya tu fe no está basada en un sometimiento a Él, sino que tu fe está basada en que Él se adapte a ti. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra mente ha sido gobernada todo ese tiempo que nosotros estábamos without Jesus. Todo ese tiempo que estábamos sin Cristo, nuestra mente había sido gobernada por nuestro propio ego y por Satanás.
Ahora de repente aparece la palabra y la palabra nos proporciona luz, nos alumbra el entendimiento y nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros pensábamos que van en contrariedad a lo que Dios ha establecido. Y entonces allí yo tengo que tener la suficiente humildad para poder cambiar la mentalidad, para poder renovar la mentalidad, para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de la mente de Cristo. Hay que renovarla. Hay que renovarla. Entonces dice, ¿quién la instruirá? ¿Usted quiere llevar realmente una vida victoriosa? ¿Usted quiere aprender a tomar decisiones sabias que puedan llevar su vida, su familia a lugares gloriosos y hermosos? Bueno, hay que aprender a desarrollar la mente de Cristo. Y dice la Escritura, más nosotros, es decir, lo que hemos nacido de nuevo, lo que nos hemos entregado a Cristo, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Entonces, vamos a ver rápidamente qué significa la palabra mente en la Biblia. Y lo vamos a ver en dos idiomas que son claramente importantes para una interpretación correcta de lo que es la palabra mente. De hecho, si se han dado cuenta, en el último siglo, la misma ciencia se ha dado cuenta que el campo de la mente es un campo donde ellos pueden hacer mucho dinerillo. El tema de la psicología no es un tema histórico. Es un tema que no tiene más de 120 años. Y encontraron en que las personas, así como el cuerpo físico, algo que nosotros podemos literalmente estudiar de manera concreta y poder asistirlo para poder ayudarle en sus enfermedades, el caso de la mente es diferente porque tiene que ver no con cosas que yo puedo literalmente ver. Si a mí me hacen una radiografía de la mente, no me dicen, mira, acá tenés, ¿viste? ¿Lo ve acá? Sí, eso que tenés ahí es afán. ¿Viste esto que tenés acá? Sí, mira, acá está el estrés. Es todo un campo hipotético que maneja toda una rueda de emociones y sentimientos. Y como no es concreto, entonces encontraron en esa vía toda una situación que, lejos de querer proporcionarle solución a la mente humana, lo que le gestiona es una codependencia del campo psicológico y psiquiátrico. Y entonces han inventado fármacos, tratamientos. ¿Para qué? Para darle a algo que no es palpable biológicamente y fisiológicamente hablando. Entonces te dan medicamentos para algo que no han detectado, que presumen por lo que tú le cuentas. ¿Por qué te pensás que la ideología de género encontró la excusa? Porque no podían comprobar, o sea, nadie pudo comprobar que un hombre puede ser mujer, porque biológicamente no se puede, porque no es solamente un tema genital, es un tema celular. Cada célula del cuerpo, biológicamente hablando, te deja saber qué sexo eres. Y como saben que no pueden ir contra la biología, porque es algo que no se puede refutar, es biología, es naturaleza, no se puede. Entonces metieron la identidad no en la biología porque sabía que no se podía, no en la Biblia porque sabe que Dios lo prohíbe. Y entonces, ¿en dónde la encontraron? En el campo de la psicología, de la autopercepción, de la mente. Entonces ahí yo no tengo que justificar. ¿Me siguen? Bueno, se han hecho un campo sumamente multimillonario. Y la gente trata de solucionar ese tema mental con medicamentos, con tratamientos, que claramente es como agarrar y que una persona vaya a su casa, contemple que hay telarañas en todos los rincones, agarre una escoba, quite toda la telaraña y diga, solucionado el problema. ¿Se solucionó el problema? No, quizás temporalmente sí, porque el problema en sí no es la telaraña, sino quién la gestiona. La araña, hay que matar a la araña. Entonces hay cristianos que viven una vida, mi hermano, terrible, lleno de angustia, de miedo, de preocupación. Viven tomando malas decisiones porque no han entendido la importancia de construir una mente espiritual. Y esa mente espiritual es la mente de Cristo. ¿Y qué significa la palabra mente en el griego? Es la palabra nous. Y escuchen lo que significa.
en el griego del Nuevo Testamento, Bous, se refiere a ¿qué? Número 1, entendimiento. La facultad de pensar, percibir y discernir. Noten ustedes, ¿se recuerdan que a nosotros a ver, ¿cuántos fueron a la escuela cuando eran chicos? Algunos no fueron. Ok, ¿verdad que los maestros nos ayudaban a desarrollar el pensamiento? Yo me recuerdo que nos tomaban hasta clases orales y te hacían pasar adelante y te hacían repetir mínimo 4, 5, 6 estrofas, a veces 1 o 2 páginas completas, te la tenías que saber de memoria y saber respetar la coma, el punto seguido, cuánto tiempo era el punto y aparte, ¿se recuerdan? Y tenías que pronunciar bien. Te decía la maestra Elvira, porque tenían hasta nombre de malo tenían, Elvira, ahora se llaman Solange. Pero en aquel entonces los nombres eran la señorita Ruth. Sí, eran, y tenían lunares de carne así acá. Ya te miraban y te pegaban con la regla, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Te acordás que te paraban y en la esquina te agarraba de la oreja, te decía, usted venga para acá, y te agarraba de la oreja así, te dejaba la oreja roja por 3 días, mi hermano. Vos llegabas a la casa y te veías la oreja así y tu papá te decía, ¿qué hiciste? Y cobraba doble, no era. Ahora no, mi hermano, no te metas con mi hija, no te metas con mi hija. Claro, no, mi hermano. Entonces, te ayudaban a desarrollar, a comprender. Hoy día, mi hermano, ¿se han dado cuenta que nuestros hijos cada vez les cuesta más aprender? No tienen interpretación de texto, no tienen comprensión, porque están todo el día con el teléfono inteligente que lo hace más bruto a ellos. Y usted dirá, ay pastor, yo estoy orando para que Dios le quite eso a mi hijo. No, orá primero para que Dios te lo quite a ti. Si pasas más tiempo vos con el teléfono que el niño. Es así. En Argentina tenemos un problema serio. Los niños con dificultad aprenden a leer, pero no tienen comprensión del texto. ¿Usted cree que es diferente un niño que sabe leer y comprender a un niño que sabe leer pero no sabe comprender? No. ¿Lo puedo decir? ¿Ustedes son maduros para recibir esto? Yo le podría decir que en gran medida de la comunidad de creyentes en el mundo hay mucha gente que sabe leer la Biblia pero no tiene comprensión de texto. Es interesante. Describe la capacidad interna de la persona para comprender y evaluar. Claro, todo cambia cuando yo aprendo a discernir, a evaluar, a entender, a comprender. Ese es el papel de la mente. Entonces, mire lo que dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, fuerte, a ver, yo mismo, ¿qué dice Pablo? Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pastor, ¿y entonces qué es lo que está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es, si yo dejo que mi mente sea gobernada por la ley de la carne, entonces hay gente que guía su mente en los deseos de la carne. Por eso cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda... Esto está poderoso. ¿Estamos aprendiendo? En términos sencillos, la mente es donde procesamos lo que entendemos y cómo interpretamos las cosas. No significa decidir en sí mismo, pero sí es el lugar donde se forma el entendimiento que luego influye en cómo actuamos y decidimos. Entonces, esto es hermoso. Déjenme avanzar. Ahora, ¿qué significa la palabra mente en hebreo? Y es la palabra dex, a ver, levav.
Pasa que ya tengo casi 50, no veo muy bien. Ya saben. En el pensamiento hebreo, así como vimos en el griego recién que tenía que ver con la comprensión, el entendimiento, pues en el hebreo está más relacionada al corazón. Y no crea usted que esto es algo que es incompatible. No, claramente la mente ocupa una gran proporción interna del ser humano. Entonces escuchen esto. Representa que el centro interior que orienta la vida de las personas. Donde se forman, ¿qué? ¿Qué se forma? Según la palabra mente en el hebreo. Tiene que ver con el corazón. ¿Y ahí qué se forma? Ahí se forman las intenciones y se inclina la voluntad. Y ahora va a comprenderlo mejor porque mire lo que dijo Jesús. Pero Jesús, hablando de esto, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. ¿Qué es lo que contamina nuestra vida? Lo que sale. Y ahora Jesús dice, porque de dentro, ¿de qué? Del corazón de los hombres salen los malos. ¿Están conectados? Están conectados. Entonces, ¿qué sale? Dice, de ahí salen los adulterios. Por eso que Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Porque el adulterio físico no es que de repente veo caminando pensando en la Mesopotamia y alguien me dice, ¿quieres sexo conmigo? Oh, yes. No. Tenés que ser muy como para que te dé una relación sexual así. Una persona normal no tiene sexo con otra persona de la noche a la mañana. No, es porque ya venías gestionando. Entonces cuando Jesús dice, el que ya, o sea, el adulterio que ustedes condenan es el físico, pero usted está trabajando con la telaraña. Ya se venía tejiendo eso. Lo que pasa es que faltaba la oportunidad. Entonces vivimos en un evangelio hoy donde a la gente se le dice, Dios conoce tu corazón. En Argentina decimos, God knows your heart. Dios conoce tu corazón. Dios sabe que hay necesidades fisiológicas y sexuales que uno debe. A ver, Dios no te va a andar condenando y el que esté libre de pecado. Y en esa tontera anda la gente. No, la Biblia dice que el que adultera y el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y dijimos recién que, a ver, que claramente nadie puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. O sea, acá diga conmigo, acá está la cosa. Entonces vos comenzás a codiciar. La codicia que te lleva a pensar, el pensar que va gestionando lo que en el corazón se va formando. Eso después te genera, diga conmigo, me genera una lascivia, una concupiscencia, me distorsiona el alma, me lo corrompe, me ensucia el corazón, los pensamientos ahora comienzan a ser guiados ¿por qué? Por la carne. Y la carne quiere ¿qué? Carne. La carne quiere carne. Y ahí aparece Satanás a decirte, cuando el amor te llega, te llega. Y comenzás a confundir toda esa impureza con amor. Y comenzás a ver a la persona que está al lado tuyo con comparación y con... Cuando se quedan callados así, quiero pensar que están meditando. Esa persona que está al lado tuyo, a ti que estás casado, con sus errores, con sus faltas, con todas las cosas, es una persona a la cual debes siempre respetar, por amor a Dios, por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a esa persona, que con sus locuras también te banca tus locuras. Porque acá nadie está lo suficientemente cuerdo. Hay algunas locuras que todavía no han sido curadas. Así que deja de andar diciendo, ay, te vi, me viste, pero llegamos tarde, maldita sea la hora. Ustedes no llegaron tarde a ningún lugar. Tarde llegó el diablo al reparto de cerebro.
Usted tiene esa persona a la cual debe amar, cuidar y proteger, como Cristo ama, cuida, sustenta y protege a la iglesia. Nada, era un paréntesis nada más. ¿Qué más salen de las impurezas del corazón, de los pensamientos? Las fornicaciones, ¿qué más? Los homicidios, los hurtos, lo que dijimos recién, las avaricias, las maldades. Mire, escuche, todo esto va trabajando con una mente que no ha sido formada en Cristo. La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué va a pasar? Y contaminan al hombre. Entonces una persona que vive en esa condición interna no tiene autoridad espiritual después para pararse y decir: diablo, te reprendo, quita tus manos sucias de mi casa. Y el diablo te dice: y tú quita toda la impureza de tu corazón, desgraciado. Me mandas a expulsar, me mandas a reprender cuando todos los días me pides que te acompañes en tu fechoría. Filipenses 4:8. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? Por lo demás, hermanos, ¿qué debemos hacer? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es interesantísimo. La Nueva Traducción Viviente dice: porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Se van dando cuenta que todo lo que pasa aquí y aquí determina cómo nos va afuera? Esto es interesantísimo. La Escritura muestra un equilibrio claro. La raíz de los problemas que nos toca enfrentar en su gran mayoría no están afuera, sino en el interior. Pero lo que alimentamos influye en la forma o en lo que se forma dentro de nosotros. ¿Qué alimentamos? ¿Cuántos piensan? Levántame la mano los que tienen a diario pensamientos. Padre, hay personas que no piensan. Vamos a ver la película El regreso de los muertos vivos. Entonces, claramente todos pensamos. Ahora, vamos a ver rápidamente la importancia de desarrollar la mente de Cristo. Escuchen esto que es interesante. Romanos 12:2. A ver, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está haciendo la palabra ahora? Está renovando. Diga conmigo, estamos reseteándonos. Diga conmigo, el humilde se deja resetear. El soberbio, yo pienso que eso no es así. Lo que usted y yo pensemos, a Dios lo tiene sin cuidado. A Dios lo que le interesa es que nosotros recibamos la palabra con mansedumbre, para que esa palabra pueda generar en nosotros el cambio que Dios quiere que nosotros tengamos, para que nuestra vida mejore, para que nuestras decisiones mejoren. ¿Qué más dice la Escritura? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros sintamos, pensemos como Cristo. No se trata solo de creer correctamente, sino de formar ¿qué? Un entendimiento alineado con Cristo. Tú y yo podemos creer en Cristo, pero debemos tener nuestros pensamientos alineados a Él. Yo conozco muchísima gente que cree en Cristo, pero no tiene sus pensamientos alineados a Él. Por ejemplo, los demonios creen que Cristo existe, pero alinean su mentalidad, ¿no? Escuche, la manera de pensar influye en la manera de vivir.
Una mente formada en Dios permite evaluar correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Claramente la Biblia dice, tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Entonces, veamos rápidamente cuáles son algunas de las características que forman a un creyente o cómo se puede formar la mente de Cristo. Número 1, una mente, ya sé, pero una mente compatible con la de Cristo, en primera instancia, es una mente que somete sus pensamientos a Dios. Es decir, una persona que se deja instruir por Dios, que cuando la palabra de Dios dice A y mi mente ya tenía preestablecido que era B y ahora se da cuenta que ese preestablecimiento pues no era correcto, tiene la capacidad de desaprender, de decir aprendí mal, el B no es correcto, voy a someter mi pensamiento a lo que Dios me dice que es A. Bueno, para eso hay que tener humildad, someter ese pensamiento. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos prejuicios. Todos nosotros hemos construido argumentos previo a que Cristo apareciera en nuestra vida. Muchos de esos argumentos y filosofía y cosmovisión de la vida, sí, a pesar de que no conocíamos al Señor, eran compatibles con sus valores y principios, pero muchos otros no. Y es ahí donde uno tiene que aprender a decir, bueno, esto lo aprendí mal, esto claramente no es así, Dios dice que es lo contrario. Entonces yo agarro y lo llevo cuando el pensamiento previo que yo tenía, que era imponerse al que Dios me está enseñando, entonces yo agarro ese pensamiento y lo llevo cautivo. Es decir, no le doy libertad en mi espíritu, en mi corazón, ni en mi mente, lo dejo en cautiverio, no le doy amplificación, no le doy maquinación, lo llevo preso, lo dejo encerrado y cadena perpetua. Acá es lo que Dios dice y lo que Dios enseña, lo que le hace bien a mi mente, alma y espíritu. Esto es glorioso, mi hermano. Entonces, el creyente que desarrolla la mente de Cristo entiende que, 1, no todo pensamiento es verdadero. Cuando te venga un pensamiento y tú, claramente, cuando uno va desarrollando el conocimiento de la palabra, va claramente profundizándose en la revelación de las Escrituras, y a eso también le sumás una vida llena del Espíritu Santo, claramente somos invulnerables. O sea, somos invulnerables. Cuando viene el pensamiento, cuando viene ese pensamiento errático, lo podemos discernir y lo podemos llevar cautivo. Pero una persona que está totalmente alejada de las Escrituras, alejada de la plenitud de la presencia del Señor, alejada de la llenura del Espíritu, entonces es una persona totalmente vulnerable que no va a saber discernir cuando cualquier viento de doctrina, cualquier ideología que ande dando vuelta por ahí, lo va a convencer, porque no tiene resistencia. Por eso que el Señor nos pide que seamos llenos del Espíritu, que invirtamos tiempo en conocer las Escrituras. De esa manera somos personas fuertes espiritualmente hablando. Cuando venga el pensamiento que no es de Dios, lo podemos discernir y llevar cautivo. Entonces, no todo pensamiento es verdadero. La persona que tiene la mente de Cristo aprende a examinar lo que piensa. Porque todos nosotros en algún momento se nos pasan pensamientos impuros, erráticos, impulsivos, pero como tenemos la prudencia del Espíritu, lo detectamos y decimos, por ejemplo, si usted no tiene Apple y tiene, ¿cómo se llama el otro sistema? Android. Usted, claramente, lo que te hace Apple es que te proporciona un sistema que tú no necesitas comprar antivirus. ¿Sí o no? Pero cuando vos compras un aparato Android, no sé ahora, porque yo casi no uso ese sistema, pero vos tenés que comprarle antivirus. ¿O no? ¿O ya no?
Ya no, bueno, ya no. Bueno, pero bueno, la cuestión es, vos tenés que estar activo porque en esos teléfonos inteligentes, en esos aparatos inteligentes, independientemente si es Apple o si es Android, ¿qué intenta permanentemente los sistemas? ¿Meterle qué? Virus. Sí, meterle virus. ¿Qué intenta Satanás con los hijos de Dios? Meterle virus. ¿Y qué debemos nosotros tener? Un antivirus. ¿Y quién es el antivirus? El Espíritu Santo. La palabra de Dios. Es decir, yo a ustedes los estoy vacunando con la palabra para que aprendan a discernir, para que no cualquier virus que ande dando vuelta por ahí les contamine el alma, la mente, el corazón. Entonces, aprende a examinar lo que piensa y no vive dominada por ideas sin filtrar. Hay gente que acepta todo sin filtrar. No, usted tiene que discernir, pensar, corroborar. Seguimos. ¿Cómo se construye o cuáles son las características de una mente similar a la de Cristo? Es una mente humilde, libre de soberbia. Mi hermano, cuando Cristo se encuentra con una mente orgullosa, es imposible que pueda actuar en ella, porque la mente orgullosa resiste a Cristo. Y por eso que dice la Biblia que también Dios resiste a los soberbios y los mira de lejos, mas Dios atiende al humilde. ¿Se han dado cuenta que las personas que se jactan de ser intelectuales, prominentes, con alto nivel académico, son personas que por regla general, no todos, se jactan de ser ateos? Y de que no necesitan porque son unas mentes brillantes, elevadas, y que no necesitan a un amigo imaginario. Porque en todo caso, si tienen a ese amigo imaginario, van a tener que reconocerle ante los aplausos terrenales y no estoy dispuesto a negociar mi gloria terrenal. Porque esta sabiduría me la gané yo estudiando, me quemé las pestañas. Soy una persona que claramente tengo nivel académico maravilloso. Entonces, cuando Dios quiere instruir esa mente lo va a resistir. Pero no crea que usted va a haber mentes soberbias y orgullosas dentro del campo de la autosuficiencia y de lo académico solamente. Yo conozco gente muy pobre, sin ningún tipo de estudio, pero con el mismo nivel de altivez que una persona. No crea usted que toda persona pobre es humilde. Nosotros hemos confundido humildad con falta de bienes terrenales, y la humildad no tiene que ver con que no tengas ciertas comodidades electrónicas o materiales. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Dios es dueño de todo, creador de todo, dueño del oro y de la plata, y es humilde. Yo conozco gente que no tiene un peso y es más soberbio que el diablo. Entonces, la mente de Cristo es una mente humilde, y Jesús podría haber dicho: aprendan de mí, que soy el apóstol a las naciones, que soy la persona más sabia de la tierra. Aprendan de mí. Él dijo: si van a aprender algo de mí, aprendan esto que les va a servir para que puedan hallar descanso para sus almas, es decir, para su mundo interior. Aprendan a ser mansos y humildes. De esa manera podrán hallar descanso para sus almas. Ahora, esa palabra descanso es una palabra de reposo. Entonces diga conmigo: Jesús con esa enseñanza destruyó la psicología moderna, porque no nos proporcionó ningún medicamento para encontrar descanso, sino actitud de un corazón rendido a la humildad y a la mansedumbre. ¿Quieres ese tratamiento? Todos los días cuando te levantes, tómate una pastilla de humildad y mansedumbre. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta que soy una persona mansa y humilde? Fácil, la mansedumbre se deja ver en cómo reacciono cuando algo no me gusta. Mansedumbre no es que todo el mundo puede venir a golpearme y yo poner cara del gato con bota. No. Mansedumbre es la habilidad que tiene una persona guiada por el Espíritu Santo para saber poner límites sin faltarle el respeto.
Humildad tiene que ver con la habilidad que tiene una persona de entender que no lo sabe todo y de dejarse instruir, de dejarse enseñar. Humildad es la habilidad de no competir con otro por sobresalir, sino de estimar al otro como mejor que a mí. Humildad es la habilidad que todos debemos tener para entender que aquí nadie es irreemplazable. Todos somos reemplazables. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué hace la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Lo puedo decir? Lo que más está afectando al cuerpo de Cristo en estos días es que en los mismos creyentes hay competencia porque el otro se siente mejor que el otro. Yo predico mejor que el otro, yo canto mejor que el otro, yo danzo mejor que el otro. Eso es una tontera. Pero no solamente eso aparece en el campo del cuerpo de Cristo. No. Lo que es peor de todo, aparece en el lecho matrimonial. Pastor, ¿eso aparece? Sí. Esposas que se sienten mal porque el esposo está creciendo. Se sienten intimidadas. Este piojo resucitado. Cuando no eras nadie, estaba allá al lado tuyo. Y hombres con lo mismo. Si ves que la mujer está creciendo, claro. Tú tienes que ponerte contento. Si tu esposo bajó 3 libras, ¿por qué te pones mal? Pero es injusto, sin hacer dieta bajó de peso, ¿por qué? No, y van y le ponen queja a Dios. Mi esposa se puso celosa a la otra vuelta y dice, pero vos bajaste de peso, ¿y qué quieres que haga? Bajé de peso. La grasa que tenía acá arriba bajó acá. Por lo menos de acá arriba estoy más flaco, tengo los hombros más chiquitos. Pero ¿por qué es tan importante desarrollar la mente de Cristo? Porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia y la altivez indefectiblemente nos van a conducir a una vida arruinada y claramente de caída libre. Pero la humildad nos mantendrá siempre sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo. Entonces, una mente formada en Cristo se caracteriza porque, uno, no vive comparándose. Mujeres, ustedes son lindas por naturaleza. Hasta esa grasa de más es linda. De hecho, no es grasa, es dinero invertido. Lo que la gente llama mondongo, eso es tesoros en la panza. Si nosotros viésemos los ahorros que tiene Omarcito en ese estómago, viviríamos todo de sus riquezas. Entonces, diga conmigo, la persona humilde no vive comparándose. La persona humilde permanece enseñable. Tercero, reconoce sus límites. Una persona humilde sabe que no es omnipotente. Hay un solo omnipotente, el Rey de Gloria, que habita la eternidad. Seguimos. Es una mente firme ante la presión y la crítica. Mi hermano, vivimos en un mundo cruel, ¿sí o no? Donde todo el mundo ahora se duele por todo. Y la gente que tiene la mente de Cristo es una gente con carácter, que no anda llorando por ahí, me dijo. No, usted tiene que, ay, que me hacen bullying. Acá sí, acá no lo voy a agarrar. Yo le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes alguna vez, cuando digo bullying, el término bullying es cuando alguien se ríe de un defecto o de una situación de una persona? ¿Me siguen?
Si alguien viene y te golpea, ya no es bullying, eso es violencia. La violencia la descartamos, vaya y ponga la denuncia donde tiene que poner la denuncia y que se encarguen los profesionales de esa situación. ¿Me siguen? Ahora, el bullying es cuando alguien viene y te dice, qué pedazo de nariz que tenés. Déjame salir de al lado tuyo si no me quedo sin oxígeno. Ay, me dijo narigón, me voy de esta iglesia, me voy de la escuela, me voy del trabajo. Y andás huyendo por todos lados porque alguien te dijo narigón. A ver, ¿sos narigón? Y sí, pastor, y bueno, tenés dos opciones. O te dejás dominar por esa persona, o juntás unos pesitos y te achicás la nariz. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿A cuántos de ustedes le hicieron bullying de esa característica alguna vez? Por ejemplo, yo le decía a mi esposa el otro día, me cuesta salir a la calle. Te dicen, guapo, guapo, guapo. Y es duro. Y llorábamos juntos. ¿Verdad? A mí me decían chupetín de ballena. Era cabezón, ¿viste? Sonajero de King Kong, me decían. Sonajero de King Kong. Claro, porque tenía la cabeza grande. Y hasta que yo después me di cuenta y dije, no soy cabezón, tengo el cuerpo chiquito. Entonces, por eso que engordé, para darle equilibrio. Exacto. En el único lugar donde desarrollo músculos sin hacer ejercicio es en el cuello. ¿Sabes lo que es sostener el peso ese, mi hermano? Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez usted sufrió de bullying? O sea, sufrió no, o alguien intentó hacerle bullying de reírse de algún defecto de usted o de alguna circunstancia. Porque no solamente tiene que ver con un defecto físico. Por ejemplo, nosotros, yo siempre le he contado a usted, pasábamos por momentos a veces muy difíciles y en ocasión, no es como ahora, viste que acá a los niños se les da de comer en la escuela. Y es normal. De hecho, en Argentina hoy día casi todo el mundo también va y come en las escuelas. Cuando yo era joven, cuando tenía 12, 10 años, no todas las escuelas tenían un comedor, era una o dos nada más, y era solamente para los niños de extrema necesidad, que mandaban los padres a comer a la escuela. Nosotros, por ejemplo, en este caso, yo no tenía mochila como ahora que mis hijas me piden mochila nueva todos los años. ¿Me entendés? Y que esté a la moda o lo que sea. No, la mochila mía era esto. Ahí llevábamos lo útil en la mano. Entonces no teníamos, pero claro, el comedor solamente te daba la comida, vos tenías que llevar el plato, el cubierto, y entonces claro, vos llevabas el útil por acá y llevabas la bolsita acá, que sabía que llevabas el plato. Entonces cuando vos ibas así, habían dos turnos, el turno mañana de 8 a 1 y el turno tarde de 1:30 a 6. Yo iba al turno tarde. Los que salían de la mañana y entraban juntamente conmigo, yo tenía 9, 10 años, yo iba con la bolsita y entonces se paraban todos los muchachitos que no iban al comedor y comenzaban a gritar, ¡ah! ¡El Gómez pobre va al comedor! Mira cómo se ríen. Usted no sabe lo que ya pasa. Y de ahí dije, yo voy a comer. Nunca nadie más se reirá de mí. Mi hermano Alejandro era re pobre, se colaba en los colectivos. En los buses, viste que allá los buses van siempre a reventar. Entonces él agarraba y nos decía a nosotros, bueno, mira, cuando suban todos, nosotros nos paramos y nos paramos ahí en el último, ¿viste? Cosa de que no alcancé a llegar a pagar. Y avanzábamos 10, 20 cuadras hasta que ya... Pero a veces el bus iba vacío y estábamos en la puerta nosotros. Y el chofer nos miraba. Éramos tan pobres. Entonces se reían de nosotros. Pero ¿qué pasaba? En ese entonces no era como ahora que todo te duele, todo te hiere, todo te deprime. No. Ahora, ¿qué pasa cuando el que intenta hacerte bullying, cuando el que intenta hacerte bullying se encuentra con que tú no le das importancia? No te lo va a hacer más.
Ahora, ¿qué pasa si ve que a vos te duele, te hace llorar, te quebranta? ¿Qué va a hacer? Lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del que intenta hacerte bullying o del que deja que el bullying le haga un daño emocional? Entonces queremos atacar la telaraña cuando en realidad está la araña, porque cuando una persona tiene la mente de Cristo, no se deja guiar por lo que otro piensa o dice de mí. Yo tengo la mente de Cristo y lo que me importa es lo que Dios dice y piensa acerca de mí. Un día vino mi hija y me dice: papi, no quiero ir más a la escuela. Una de mis hijas, estaba chiquita, ella tenía como 7, 8 años. Y me dice, y le digo: ¿por qué, hija? Porque en la escuela alguien me dijo que yo era ugly, fea. Le dije: hija, es imposible. Ya con tu línea sanguínea paternal es imposible que esa descripción sea así. Le digo: si venís por la parte de tu abuela materna, it's possible. It's possible. Le dije: cambia el enfoque, enfócate en tu árbol genealógico paterno. Entonces le dije: hija, entonces vos no querés ir más a la escuela porque alguien te dijo que era fea. Sí, papi. Le dije: bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo no te voy a llevar más a la escuela, pero la verdad que me decepcionaste. Le dije: porque yo pensé que vos eras una niña mucho más inteligente, tenías un pensamiento mucho más elevado. Yo pensé que no te ibas a dejar guiar por lo que una niñita de 8 años te iba a dejar saber acerca tuyo. Pensé que tenías más personalidad, que tenías más carácter, que tu vida no era dirigida por lo que alguien pensaba, sino por tus convicciones profundas, de vos como niña, como mujer y como hija de Dios. Me extraña que alguien así tenga las características de dejarse intimidar o alejarse de algo tan importante como el estudio porque alguien te dijo que era fea. Pero bueno, hija, tranquila, yo no te llevo más a la escuela. No, papi, mañana voy. Nunca más padeció de eso. Ahora, si hubiese sido de esos padres medio... ¿Quién te dijo eso? Porque quien se mete con mi hijo saca la leona que hay adentro. Y la madre es más niña que la niña. Y el padre es más niño que el niño. Vos tenés que fortalecer el carácter de tu hijo. Pero ¿cómo vas a fortalecer el carácter de tu hijo si ni siquiera tu carácter, si todo te ofende? No hace falta ni que te digan nada. Con que te miren mal ya no te sentís mal. Entonces la mente de Cristo es una mente fuerte, que no se deja doblegar por las presiones. Jesús tenía la mentalidad divina de Dios. Y cuando venían a decirle: este echa fuera los demonios en nombre de Belcebú, este es un endemoniado, Jesús le decía: ¡ay, hijo endemoniado! No dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a servirte más porque esta gente es ingrata. Esta gente me está... Cuando le escupían en la cara, cuando le pegaban bofeteadas: vamos a profetizar. Nunca va a haber. ¿Por qué? Porque era una persona que tenía una mentalidad fuerte, una mentalidad espiritual. Esa mente es la que usted y yo debemos aprender a desarrollar. La mente de Cristo no se doblega ante el bullying ni ante las presiones de la vida. Permanece fuerte en Cristo porque sabe que en Él somos más que vencedores. Entonces, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí el diablo te tira pensamientos, te dice: no lo vas a lograr, no vas a poder, eres esto, eres aquello. Y voy a decirle: diablo, te equivocaste de mente, porque en una mente carnal y sin la plenitud de Cristo pueden que tus dardos de fuego hagan efecto. Pero yo tengo la mente de Cristo, y cuando tiras ese dardo se encuentra con una mente renovada, fortalecida, ungida por la unción y la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Dice Primera de Pedro 4, 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mateo 5, 11: bienaventurado, mira lo que dice, no dice pobrecitos sois, no. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dicen? Os vituperen y os persigan, presión, hostigamiento, bullying, y digan toda clase de mal contra vosotros. Y acá está la palabra: mintiendo.
Porque hay gente que dice, ay pastor, lo que están diciendo es una calumnia. Con más razón tenés que gozarte. Si lo que están diciendo es una verdad, arrepentite y cambiá. Pero si lo que están diciendo es una mentira, tampoco te tenés que poner mal. Porque si el diablo tuvo que acudir a una mentira para difamarte, es porque no encontró ninguna verdad para destruirte. Anote ese pensamiento. Si Satanás tuvo que acudir a una mentira para difamarte, es porque no encontró ninguna verdad para destruirte. Porque el diablo no va a acudir a una mentira cuando tiene una verdad para hacerlo. Una mente firme en Cristo se manifiesta así. 1. No se deja arrastrar por la presión. Diga conmigo, descanso en el Señor. Ya sea presión espiritual, presión familiar, presión aún social, presión académica en el estudio, presión matrimonial, estoy pasando una crisis en el matrimonio, presión laboral en el trabajo. La persona es una persona que dice, la presión no va a doblegar mi estado. Al fin y al cabo, ¿cuándo es que se saca el mejor aceite de oliva? Cuando está bajo presión. Cuando venga la presión extrema a tu vida, no dejes que la depresión te abrace. Por el contrario, decir, bendita presión, que lo único que va a sacar de mí es el mejor aceite espiritual de olivas. Jesús estaba en el Getsemaní, en el monte de la presión. Y Satanás trajo toda esa presión para destruirlo, y lo único que sacó fue unción. Si estás pasando por un momento de presión en tu vida, la mente de Cristo es lo que te va a ayudar a salir victorioso. La presión no debe sacar lo peor de nosotros, debe sacar lo mejor del Espíritu. ¿Quieres conocer a alguien de verdad? No observes cómo se comporta cuando todo marcha cuesta arriba, cuando todo marcha bien. ¿Quieres conocer a alguien de verdad? Observa cómo reacciona cuando la presión viene a su vida. Por eso que hoy Dios te dice, yo no sé por qué presión puedas estar pasando, pero si dejas que la mente de Cristo gobierne tus pensamientos y la plenitud del Espíritu gobierne tu alma, tu mente y corazón, date seguro que nada va a poder detener el destino de gloria de aquellos que aman a Dios incondicionalmente. No se deja arrastrar por la presión, mantiene sus convicciones firmes. Las presiones no tienen por qué poner en duda mi confianza en el Señor o mi confianza en su existencia. Viste que hay gente que dice, bueno Señor, si al final, si tú existes, entonces ¿por qué permites esto? Jamás una persona con la mente de Cristo pone en perspectiva la existencia o el poder del Señor ante una presión que le toca enfrentar. Por el contrario, la persona que tiene la mente de Cristo dice, Señor, a pesar de las circunstancias, yo sigo confiando en tu poder, en tu gracia y en tu favor. ¿Me siguen? Por último, no toda crítica es un ataque. Algunas corrigen lo deficiente. Sí, hay gente que tal vez viene con mala intención a querer criticarte, pero si lo que están diciendo es verdad, lejos de derrumbarte, lo que tiene que hacer esa crítica es perfeccionarte. ¿Me siguen? Entonces, esto es interesante. La crítica siempre va a existir. Siempre habrá alguien que venga con buena o mala intención a criticar algo. Entonces, no debes enfocarte en lo que esa persona, la actitud de esa persona con la cual te viene a decir algo. Tú y yo debemos enfocarnos en lo que está diciendo independientemente de la actitud. Si lo que está diciendo es mentira, entonces ¿para qué enojarnos? ¿Para qué deprimirnos? Y si lo que está diciendo es verdad, entonces utilizar esa situación para corregir lo deficiente. Al fin y al cabo, en ambas cosas saldremos victoriosos. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? Yo te invito a que le pongas la mano en el hombro a la persona que está al lado tuyo y decirle, hay algunos cables que todavía no le pertenecen a Cristo en tu cabeza. Así que déjate hacer un tune-up. Y vamos a decirle al Señor, Señor,
Necesito construir la mente de Cristo. Hoy tú me has enseñado la importancia de desarrollar esa mentalidad. Hoy día he comprendido, Señor, que la mente cumple un papel sumamente importante en la formación de mi carácter, en la sabiduría que me ayudan a tomar decisiones. Padre, he predicado tu palabra, he instruido a tu pueblo en este valor tan importante como es la mente de Cristo. Perdónanos si por momentos le hemos dado rienda suelta a nuestros pensamientos humanos, si por momentos le hemos dado mayor prioridad a nuestros prejuicios que a tu verdad. Perdónanos si nos hemos dejado arrastrar por la soberbia, por la avaricia, por el orgullo y hemos hecho caso omiso a lo que tú nos has enseñado. Señor, hemos comprendido que lo que sale de adentro nuestro es lo que realmente nos contamina. Y por eso te queremos pedir perdón si hemos dejado, consciente o inconscientemente, que impurezas se introduzcan en nuestro corazón. Límpianos, lávanos de toda maldad, de todo lo que contriste a tu Espíritu Santo, de todo lo que pueda corroer nuestro corazón, Señor. Hoy día queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento y nosotros podamos atesorar esta palabra y que a partir de ahora podamos obedecer lo que Pablo nos invita a hacer, a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay algo digno de alabanza, en esto, Señor, pensar. Y cuando venga un pensamiento que sea contrario a tu verdad, que tu Espíritu Santo nos ayude a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Levante su mano y con esto terminamos. Dele gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por hablarnos. Gracias por instruirnos. Gracias por tu misericordia. Yamahai. Amayahai. Maishiyahai. Mahai. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, Nombre sin igual, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Con esto terminamos. Póngase la mano en el corazón.